Tome su lugar, hermanos, gracias. Utilizando el poder transformador del mensaje evangélico. Nos vamos a ver Hechos capítulo 9, vamos a iniciar nuestro estudio del capítulo 9, utilizando el poder transformador del mensaje evangélico. Y hoy vamos a ver esta mañana solamente los primeros 9 versículos bajo este subtema. La voz audible de Dios es igual a la voz escrita de Dios. Las dos convierten el alma. La voz audible es igual a la voz escrita. Las dos convierten el alma. Estamos en Hechos capítulo 9, por favor, hermanos, ahí en sus Biblias. Aun cuando yo sé que ponen los textos ahí, yo les invitaría a que usaran su Biblia y pudieran observarla, ¿verdad? La Biblia, ahí la pudieran tener a la vista. Hechos capítulo 9. Estamos iniciando este capítulo y vamos a ir adelantándonos un poquitito ahí hoy en esta mañana, en los primeros 9 versículos, bajo el tema la voz audible es igual a la voz escrita, porque las dos convierten el alma. Hemos estado observando durante las semanas pasadas una de las responsabilidades más básicas de la vida cristiana, que es testificar a otros de Cristo, es decir, evangelizar. Nosotros sostenemos que la responsabilidad que tenemos es la de compartir el mensaje del evangelio y no la de ganar las almas. Nuestra responsabilidad, hermanos, es compartir el mensaje evangélico y no la de ganar almas. Nosotros no podemos ganar las almas. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Cada uno de nosotros no tiene el poder de ganar un alma. Eso nunca lo podríamos hacer. Aun cuando en la mayoría de los grupos de corte fundamentalista se utiliza la frase ganadores de almas o salir a ganar almas, debemos reconocer, hermanos, que ninguno de nosotros tiene tal capacidad. No hay capacidad en nosotros de ganar un alma. Y sé que muchas veces hemos utilizado esta frase de manera equivocada. Incluso, quiero decirles que la he corregido en nuestra lección de discipulado, que habla del evangelismo, para no crear una falsa percepción acerca de la capacidad intelectual, retórica o argumental que alguno de nosotros pudiera tener, de tal forma que pudiera persuadir a una persona. No tratamos acerca de esto. Cuando hablamos de evangelizar a una persona, no estamos diciendo que yo tengo una capacidad intelectual mayor, argumental y persuasiva, de tal manera que no solamente le estoy evangelizando, sino que estoy ganando y convirtiendo su alma. No es eso lo que hacemos. Por eso he quitado o he corregido esa parte de nuestro discipulado, que llamamos un ganador de almas en una de las lecciones. Aun cuando explico lo que significa ello, no quiero que nos confundamos. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ninguna área de nuestras vidas de poder o un poder intrínseco en nosotros para ganar un alma. Ahora, ciertamente ni intelectual, ni retórica, ni argumental, ni persuasivamente podemos manifestar el mensaje del evangelio, sino más bien que el poder intrínseco de ganar un alma está en el evangelio, porque el mismo poder de Dios para salvar las almas, como dice el apóstol Pablo, está en el evangelio. Romanos 1:16 dice, lean por favor, hermanos. El evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver, una vez más, hermanos, todos leamos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. es poder de Dios. Hermanos, no sé si me escuchan bien ustedes, ¿me escuchan? Yo tengo un poquito le pedí que se diera un poquito el volumen porque casi yo no me escucho, entonces no sé si ya lo hicieron, pero el texto dice, el evangelio es poder de Dios.
El Evangelio es poder de Dios. Así que el Evangelio tiene un poder intrínseco. Cuando tú le das el mensaje del Evangelio, no quiere decir que el Evangelio mismo transforma a la persona, sino que en él hay un poder de Dios para transformar a la persona. Así que es este Evangelio el que realmente puede salvar a las almas, como dice el apóstol Pablo en este capítulo. Ahora, entiendo que muchas veces se utiliza esta frase porque aparece, ahí está bien, ya el volumen está bien, gracias. Porque aparece en el libro de los Proverbios. Esta frase aparece en el libro de los Proverbios, en Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces se ha utilizado esta frase para hablar acerca del ganador de almas o alguien que puede ganar un alma, pero debemos recordar que esta frase no está aludiendo directamente a lo que se llama hoy día el evangelismo. Por supuesto que sí está hablando de las personas que están en peligro de muerte. Por supuesto que sí habla de personas que tienen un peligro al cual una persona sabia puede librar ganando esa alma. Pero no está hablando del evangelismo necesariamente. Decía Spurgeon a este respecto, hablando de este pasaje, él decía esto: está implícito en este texto que hay almas que necesitan ser ganadas, y todas las almas de los hombres están perdidas por naturaleza. Ciertamente, se puede aplicar, pero lo que tiene realmente este versículo, esta frase, es la idea de que alguien puede ser capturado. La frase ganar almas es alguien que puede ser capturado. La palabra ganar en el hebreo significa capturar, así que está usando una metáfora a este respecto para decir que se puede ganar o capturar almas con las ideas o con la influencia de alguien. Esto en realidad sucede muy a menudo. Una persona puede ser capturada en su mente e incluso su alma con la idea o con la visión o con la influencia que alguien puede depositar en dicha persona. Hay gente que se hace adepta o partidaria de otras personas porque tales personas les han comunicado su idea, su visión o su concepto de las cosas. Esto lo vemos en ámbitos de todos lugares. Lo vemos en la política, lo vemos en los negocios e incluso lo vemos en las iglesias. Hay gente que se hace adepta a alguien que le ha comunicado la visión, su idea o su concepto de las cosas, y muchos, sin darse cuenta, fueron capturados por ellos. De tal forma que resulta muy difícil ver que esa visión es equivocada o que su percepción de las cosas no son como ellas piensan. Es muy difícil mostrarle a una persona que ha sido capturada o que ha sido ganada su alma con una visión o un concepto o una comunicación inadecuada de las cosas o de los hechos. Cuando una persona es llevada de esta manera, una persona que le comunica de esta manera su idea, la captura o gana su alma. Así que es muy difícil poder hacer que esa persona sea transformada y cambiada. Puedo decirles incluso que es relativamente más fácil hacer volver de su error a alguien cuando fue su propia percepción quien le condujo allí. Cuando alguien en su propia percepción le condujo a eso, a pensar inadecuadamente de algo o de una circunstancia o una idea se le plantó y él mismo fue llevado ahí, es más fácil cambiar a esa persona de su error, a hacerle ver de su error, que cuando es alguien que se la ha comunicado, quien lo ha puesto. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido capturada, ha sido ganada su alma. Así que ese es el sentido de esta metáfora en Proverbios. Una persona puede ser capturada, puede ser ganada su alma. Ahora, en Proverbios, esta metáfora es igual, solamente que en el sentido positivo, no negativo. No ganarla para un mal entendimiento o una percepción o una mala actitud, sino más bien en forma positiva. El libro de Proverbios dice, se refiere a un justo, quien lo hace como resultado o fruto de la justicia que Dios ha hecho en su propia vida. Entonces, este hombre justo puede ganar un alma. En Santiago 5:20 dice lo siguiente, vean por favor, hermanos. Dice aquí, leámonos por favor, sepa que el que hace
pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Ahora, este es el sentido positivo de lo que diríamos ganar un alma. Así que, usted, bueno, entonces ¿está bien decir que somos ganadores de alma o no? Bueno, les digo que no en el sentido general de toda la Escritura, porque ninguno tiene el poder para ganar un alma. Pero cuando tú y yo comunicamos el mensaje correcto y verdadero del Evangelio, entonces dice, sepa que el que haga volver del error de su camino, Richie, por favor, el que haga volver del error su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Ahora, no gana un alma, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que alguien sabio, como lo dice Proverbios, no va a conducir por medio de una visión equivocada de la vida cristiana a alguien para que se haga adepto al cristianismo. Nosotros no buscamos proselitismo. Nosotros no estamos buscando que la gente venga y que mejore o que trate de ver que es mejor esto que aquello. No, ese es un proselitismo y es inadecuado y no deberíamos evangelizar así. Un hombre sabio, como lo dice Proverbios, no va a conducir con su visión equivocada de la vida cristiana, pintándole a una persona como que la vida cristiana es color de rosa. No lo va a conducir al cristianismo, ni tampoco va a atraerlo por su parecer de que la vida en Cristo es triunfante y exitosa en todo lo que emprenda. Tampoco lo va a hacer, ni tampoco va a ganar a alguien con la oferta irresistible de que todos sus problemas se acabarán a partir de que él reciba a Cristo. No va a poder llevar esto y eso es inadecuado. Pero esa es la forma como hoy día se ganan almas. Bajo esas perspectivas. Y las ganan y por eso le llaman ganar almas. Porque los hacen adeptos a su visión, a su forma, a su vida. Eso es equivocado. Así que hay quienes piensan que a partir de emprender un camino sin derrotas de cualquier índole es la vida del cristiano y le llaman por el falso camino de un triunfalismo a toda costa. En todo vas a triunfar. Y daríamos testimonio esta mañana de que no es así. Hemos sufrido muchas derrotas. ¿O no, hermanos? Y fracasos en la vida cristiana. ¿O no? Así que esa no es la visión del evangelismo. No queremos ganar un alma o capturarla con esa visión. No es así. El compartirles el glorioso evangelio de Jesucristo, que es el único elemento verdadero y espiritual que puede capturar y ganar un alma, es mediante la red del evangelio. Por ello Cristo dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Venid a mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Me gusta más este título, hermanos, que el ganador de almas. Creo que es más correcto y adecuado decir pescadores de hombres, porque eso fue lo que Cristo nos llamó. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Porque aquellos que usan el evangelio como una red que atrapa a otros hombres, se vuelven pescadores de hombres. Así que entendiendo, hermanos, que el poder de compartir el evangelio no solamente es una responsabilidad, sino también una experiencia maravillosa de ver cómo las vidas de las personas son transformadas a través del poder del Señor con el evangelio. Ese evangelio glorioso que debemos predicar. Entonces, pensando en esto, precisamente que el poderoso evangelio de Cristo transforma no solamente el destino de las personas, sino también su propia vida aquí. Qué incongruencia sería decir, yo creo, y muchas personas así lo piensan, que yo ya voy al cielo, que yo ya tengo ganada la vida eterna, que yo ya soy un ciudadano de la ciudad celestial, cuando su propia vida aquí no refleja nada, absolutamente nada de esa verdad. No lo es. Así que el glorioso evangelio de Jesucristo transforma el destino, pero también transforma la vida aquí en la tierra. Y esto es glorioso, hermanos. Ver cómo la vida de personas es transformada. Dios me ha permitido ver a algunos de ustedes que en su otra vida, aun cuando no la conocí, pero por su testimonio, eran otras personas, y ahora lo que ha hecho el glorioso evangelio de Jesucristo, una vida transformada. Así que, hermanos, entendiendo este poderoso
evangelio, este poderoso mensaje que transforma la vida de una persona, se vuelve además de una responsabilidad, se vuelve un privilegio el poder ver cómo Dios transforma la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a emprender, pensando en esto, el estudio del capítulo 9, viendo cómo es una bendición y un privilegio llevar el evangelio transformador a las personas. Hoy, en esta primera parte de nuestro tema, vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso, un verdadero cristiano, una verdadera conversión. Y eso debió parecer imposible para cualquiera. Que el apóstol o el antiguo Saulo de Tarso se convirtiera era algo realmente imposible. Pero no era imposible para el Señor. Versículo 1 y 2, por favor, hermanos, lean conmigo. Versículo 1 y 2, leamos juntos estos versículos. ¿Los tienen? Por favor, hermanos, juntos leamos. Dice, Saulo, respirando, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, presos a Jerusalén. Bueno, quiero que veamos, hermanos, en estos primeros dos versículos que existe una predisposición muy común al receptor del evangelio. Hay una predisposición muy común al receptor del evangelio. Si vamos a observar durante todo este capítulo 9, el poder transformador del mensaje evangélico y utilizarlo como un gran privilegio, quiero decirles que antes existe una predisposición muy común al que recibe el evangelio. Hay una predisposición y decimos que hay personas que no pudieran ser transformadas. De pronto lo pensamos así. Yo sé que algunos de ustedes dirán, yo nunca he dicho eso, pero lo ha pensado muy probablemente. Hay personas que no van a ser transformadas, que no van a ser cambiadas, que no van a ser convertidas, que no podrán ser hijas de Dios. El capítulo 9 retoma el movimiento que Saulo de Tarso había generado en contra de los cristianos de la iglesia por causa de su celo equivocado. Él creía que servía a Dios y él trataba con todo su esfuerzo el poder exterminar a los cristianos. La forma en que el escritor de Hechos, Lucas, lo presenta en estos versículos nos haría pensar que todos aquellos a los cuales Saulo estaba persiguiendo despiadadamente, haciéndolos blasfemar y hacerlos doler, hacerlos de esta manera tan terrible, Saulo, nos haría pensar que estas personas no estarían suplicándole al Señor, salva a Saulo, sino más bien, Señor, enjuícialo, déjale caer todo el peso de tu ira y condénalo, porque lo que Saulo hacía era terrible, hermanos, era terrible. Hoy hemos perdido la dimensión de lo que Saulo hacía. Porque vemos todo lo bueno y todo el esfuerzo y todo lo que Pablo hizo en su momento para llevar el evangelio, de tal manera que nos deja solamente la imagen de un hombre transformado, como quizás la de muchos de ustedes aquí, que si algunos de ustedes me dijeran yo fui esto antes, yo diría no le creo, o que me dijeran yo hice aquellas cosas y así vivía, diría no lo creo, porque hoy los veo de otra forma, de otra manera. Pues así nos sucede con Pablo precisamente. Pero lo que Saulo hacía, realmente yo pienso, hermanos, que mucha gente estaría suplicando que el Señor lo enjuiciara y le cayera toda su ira y lo condenara por lo terrible que estaba haciendo Saulo. Así que el texto dice que Pablo seguía respirando amenazas. Versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. La palabra respirar aquí, hermanos, se traduce de una palabra que literalmente significa resoplar. Es decir, sacar por las narices el aire, resoplar, tal como lo hace un animal enfurecido. Cuando decimos que bufa, sacando por las narices ese resoplido, así lo presenta Lucas. Nosotros aquí lo vemos traducido de esta manera, Saulo respirando aún amenazas, pero literalmente significa Saulo resoplando las amenazas, bufando las amenazas. Así que le parecía al escritor que la actitud y la figura y la postura de Saulo era de un hombre enojado en extremo, enfurecido, se le veía a todas luces.
Pero no solamente estaba enojado y enfurecido. Aquí, aparte de esto, cuando dice Saulo respirando, que es un verbo, se le añade un pequeño adverbio de tiempo y dice respirando aún. Respirando aún, que también es sinónimo de todavía. Saulo respirando todavía o aún amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Que Saulo había hecho un estrago tremendo en toda Jerusalén. Él mismo lo menciona después. Saulo no se cansaba de llevar a las personas y hacer que blasfemaran, las arrastraba, las hacía que blasfemaran, hacía todo lo posible porque exterminar en Jerusalén todo vestigio del evangelio. Y no se aplacaba, es lo que significa, no se le aplacaba su ira, su enojo. Por eso dice, Saulo aún respirando aún amenazas. Pareciera ser que con todo lo que había hecho ya había sido suficiente para alguien tan celoso de la religión de sus padres, pero no fue así. No fue así. No nos dice cuánto tiempo transcurrió de aquel momento, pero aún tenía un enojo insaciable. El hecho de usar este adverbio aún significa que en términos generales cualquier persona debería habérsele ya aplacado la ira, como cualquiera de nosotros cuando de pronto nos enojamos. De pronto nos enojamos por algo y ya después de media hora, una hora, pues ya se nos aplacó un poco el enojo y se acabó. Pero si todavía sigues con el enojo, dices, ¿aún estás enojado todavía? Todavía. Así era Saulo. No pasaron unas horas, ni pasaron unos días. Pasaron muy probablemente meses. Saulo había hecho estragos en toda Jerusalén, pero aún no se saciaba de esa sed de sangre. Quería matar a todos los cristianos, quería exterminarlos, así que no se había aplacado su ira. Él seguía enfurecido y aún se ponía más violento y deseoso de exterminar cualquier vestigio del cristianismo, aún en el territorio extranjero, porque pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Así que fue con los sacerdotes y les dijo, quiero que me den cartas con la autoridad religiosa de ir allá a las sinagogas y traer de allá de Damasco, de Asiria. Era un lugar extranjero. Quiero traer a esa gente y quiero enjuiciarla. Y se las dieron, porque veían el celo con que lo hacía. Ahora, aún en el territorio extranjero, él quería exterminar todo vestigio del cristianismo y quizás nuestra traducción no nos deja ver qué tan enojado estaba Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pero déjenme decirles y leerles unas traducciones que manifiestan un poquito más el enojo del Pablo y su condición y su postura ante estas situaciones. Dice la traducción de la palabra para todos, la palabra de Dios para todos. Dice así: Saulo seguía amenazando y promoviendo los actos de violencia y de muerte en contra de los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por querer matar a todos los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. La traducción mesiánica Kadosh dice esto: entre tanto, Saúl todavía respiraba amenazas asesinas contra los tamaldín del Adón. Pablo estaba realmente comprometido con exterminar a todos los cristianos. Y en ello no importaba fuera hombre o mujer o niños. Él quería exterminarlos. Ahora, yo pregunto una cosa, hermanos. Aquí hay mucha gente que conocemos nosotros que ha hecho cosas perversas en México. Gente. Yo no creo que ninguno de ustedes, cuando escuchan lo que hizo tal persona perversamente en contra de otras personas, matando, asesinando, acabando con una familia, yo no creo que ninguno de ustedes tenga el impulso inmediato de decir, Señor, sálvalo. El impulso más inmediato es, Señor, haz justicia con ese, haz justicia en lo que ha hecho, porque no merece ninguna misericordia. Ahora, si eso pensamos de los que son malvados, si eso pensamos de los hombres que hacen esto con otra gente, ¿qué pensaríamos de aquel o aquellos que
que lo hacen en contra de nuestros hermanos creyentes. ¿Qué pensaríamos, hermanos, en contra de aquellas personas que hacen esto en contra de los cristianos, de los hijos de Dios? Hace algunos meses o años quizás, ¿verdad?, en Estados Unidos hubo una masacre en una iglesia bautista. No recuerdo el lugar, creo que fue en Georgia, alguna parte por allá, donde alguien entró y mató a muchas personas, ¿no? Y de pronto alguien de allí que sacó, lo persiguió y lo mató. Y escuché a alguien que dijo, gracias a Dios por ese hombre. Qué bueno que pudo hacer justicia en ese momento contra ese hombre. Yo no creo, hermanos, que ninguno de nosotros, cuando escuchamos estas cosas, pronuncia una oración de salvación por aquellas personas. Casi siempre pensamos que caiga todo el peso de la ley sobre ellos y la de Dios mismo. Ahora, ¿qué pensarían ustedes de este Saulo? De este hombre. De este hombre que perseguía a los cristianos, a la iglesia incipiente, haciéndolos blasfemar, hombres y mujeres, y que prácticamente había tomado como suyo esta encomienda de ir a todas partes y hacer que sufrieran los cristianos. ¿Qué pensarían ustedes de Saulo de Tarso? Bajo esta percepción, es casi imposible que pensemos que alguien o alguno en su momento, por naturaleza humana, quisiera que Pablo fuera salvado y que se convirtiera al Señor. Casi no pensaríamos así. No lo pensaríamos de esta manera. Déjenme mostrarles, hermanos, que muchas veces existe en nosotros una predisposición acerca de la dificultad de que una persona pueda creer en Cristo a través del Evangelio. Ahora, de entrada, recordemos que para todos los hombres es completamente imposible en su estado de naturaleza y muerte espiritual que puedan responder al Evangelio. Si no hay una acción directa y única de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para que logre sensibilizar el corazón y la mente de una persona cuando escucha el glorioso Evangelio transformador de Jesucristo. Pero a lo que me refiero aquí, hermanos, como predisposición, en estos versículos, la predisposición común al receptor del Evangelio no es precisamente al hecho mismo de que no creamos que el Evangelio tiene un poder transformador. No, existe una predisposición en todos nosotros respecto de las personas a que ellas se conviertan. Y tiene que ver con la condición de los hombres y con la visión que tenemos de dichas personas, no con el poder del Evangelio. Porque precisamente esa visión, esa predisposición es lo que nos ha limitado para hablarle a ese vecino, para hablarle a ese compañero de trabajo, para hablarle a ese familiar. No lo hemos hecho porque estamos predispuestos a la vida y la condición de ellos, no al poder del Evangelio. Creemos que tiene poder para transformar, pero pensamos que dichas personas no deberían o no pueden o son tan malas o tienen o están en otra esfera que no les hablamos de Cristo. Bajo esa percepción, Pablo nunca sería digno del Evangelio. Nadie le podía haber hablado, incluso nadie se hubiera acercado a él y nadie se acercaba a él al principio. Esa predisposición está latente siempre en nuestra mente, siempre está en nuestra mente, lo cual nos hace poner un límite con el vecino, con los vecinos. No les hablamos porque tenemos una predisposición. No les hablamos a los compañeros de trabajo porque hay una predisposición. Está latente en nuestra mente, en nuestra percepción. Pablo no sería digno de ese evangelio, tampoco aquellas personas. Casi siempre decimos, bueno, esas personas no van a querer escuchar, no son sensibles a escuchar las cosas espirituales. Es gente muy ocupada en las cosas materiales, no les interesa escuchar esto. O pensamos, son gente muy escarnecedora y pecaminosa y se burlan de todo. ¿Y para qué quiero que se burlen de estas cosas? No queremos hablarles porque tenemos una predisposición al receptor del evangelio. ¿A quién nos mandó el Señor a hablarles? ¿A la gente buena y piadosa? ¿A quién nos mandó el Señor a hablarles? ¿A los que nos hacen bien? ¿A quién nos mandó el Señor a hablarles? ¿A la gente pobre y humilde que decimos necesitan del evangelio?
No, hermanos. Existe una predisposición en nosotros muy común que tenemos respecto al receptor del Evangelio. Cualquier cosa que nosotros pensemos de las personas con las que nos relacionamos y con las que convivimos a diario, creemos que para ellos no es el Evangelio. Nosotros ponemos esas barreras. Nosotros establecemos los límites de quién pensamos que debería y no debería recibir el Evangelio. Y eso, aunque nos parezca duro, eso está muchas veces en nuestra mente. Sí, hermanos. Demasiadas veces está en nuestra mente. Tenemos una predisposición a aquellos receptores del Evangelio. Y es triste. Es triste porque a veces Dios tiene que utilizar ante la dureza nuestra a otra clase de personas, incluso hasta gente inconversa, para poder traernos al mensaje del Evangelio. Es triste porque pudiendo haber experimentado el gozo más grande de llevar el Evangelio transformador a una persona a la cual decimos es casi imposible que se convierta, de pronto ver y experimentar esa bendición de una vida transformada y cambiada. Es muy triste para los cristianos saber que hacemos acepción de personas en cuanto al Evangelio. Ponemos una predisposición en nuestro corazón y no hablamos de Cristo. Y eso ha hecho que por años no estemos testificándole a la gente. Ahora, vamos a ver cómo es que el poder transformador supera esa predisposición en nosotros. Versículos 3 al 9, por favor, hermanos. 3 al 9 de nuestro pasaje, de Hechos, 3 al 9. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Hermanos, ¿listos? Hermanos, ¿están? Si estamos aquí, no se me queden dormidos, por favor. ¿Listos? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. No comió ni bebió. Hermanos, la única forma en que nuestra predisposición al receptor del Evangelio nos haga saber que estamos tan equivocados es ver precisamente ese poder manifestado en la transformación de una persona. Es verlo. Es la única forma. Yo no creo, hermanos, que muchos de nosotros hayamos sido los mejores de la familia. No creo, ¿verdad? Algunos fueron catalogados como las ovejas negras de la familia. No me levanten la mano, no me digan quiénes fueron así catalogados, pero creo que muchos de ustedes sí fueron catalogados así, como la oveja negra de la familia. Pero aun cuando no hubiera sido catalogado así por su propia familia, no importa, la oveja negra o la oveja blanca, estábamos en la misma condición. Éramos pecadores. Y la única forma de ver y quitar esa predisposición que tenemos en cuanto a las personas y decir que ellas nunca van a convertirse, o que nunca van a entender, o que nunca van a comprender, o que nunca van a cambiar, es precisamente ver el poder transformador que hace el Evangelio. Y lo hace precisamente aquí en estos versículos. La voz del Señor es el poder transformador para cualquier persona, sin excepción.
La voz del Señor es el poder transformador para cualquier persona sin excepción. En algún lugar fuera de Damasco sucedió este evento repentino y muy asombroso. Fue un evento espectacular, pero debemos considerarlo, este evento, como algo inusual. Algo inusual. No era común, ni es común todavía, ni va a ser común, ni va a ser un parámetro, ni va a ser un paradigma de la conversión de una persona. Este evento fue espectacular, pero fue inusual, porque Dios normalmente no va a confrontar a los hombres pecadores con una luz celestial y una voz audible desde el cielo. Haber oído la voz del Señor fue el acto más impactante y transformador en la vida de Saulo de Tarso, de tal forma que de inmediato reconoció que Jesús era el Señor, aquel a quien perseguía, aquel a quien hacían que la gente blasfemara. En un momento, al oír la voz del Señor, él lo reconoció a Jesús como el Señor. Pues de inmediato le pregunta: Señor, después que le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, él pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta expresión es una manifestación de la obra salvadora, de lo que hace la voz de Dios. Después de decirle: yo soy Jesús a quien tú persigues, no hubo en ello un mensaje evangélico de toda parte. Simplemente la voz del Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de inmediato él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Una sumisión completa a Cristo. ¿Qué transformación tan radical? ¿Qué transformación tan radical, hermanos, en una persona? Señor, ¿qué quieres que haga? Se sometió al señorío de Cristo y le dijo: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Pocas veces he visto este efecto, hermanos, en la vida de personas. Pocas veces. Y no digo que lo que no los hagan no sea una verdadera conversión. En la mayoría de nosotros hay un proceso en el cual estamos entendiendo y comprendiendo y sometiéndonos al Señor. Pero siempre comienza precisamente con un sometimiento al Señor. Aun cuando no es tan radical en muchos creyentes. Pocas veces lo he visto. Y yo no olvido una de esas veces, precisamente con el hermano que ya falleció. Carlos, se me acaba de olvidar el nombre. Ignacio. El hermano Ignacio. Una persona enfurecida porque yo estaba testificándole a su esposa. Enfurecida, enojada. Y que me quería interrumpir continuamente y enojado cuando le dije: por favor, y estaba en su casa, le dije: por favor, no me esté interrumpiendo, estoy hablando con su esposa. Y dije: este me va a golpear, ¿verdad? Pero estoy hablando con su esposa, si quiere escuchar, escuche, y al final le respondo todas sus preguntas. Yo sí pensé, la verdad, que me iba a correr en ese momento, me iba a correr, pero bueno, aquel tiempo era más ágil, así que dije: puedo correr fácil. Pero hermanos, lo que hice, pues no sé, el Señor me dio la palabra para hablar de esta manera así a esta persona en su momento, que retrocedió y dijo: está bien, siga hablando. Y seguía hablando. Y cuando llego al final de todo, explicarles, le digo: ¿y usted qué piensa acerca de Cristo? De lo que he hablado, de lo que he dicho. Dice: ¿cómo se hace para recibir a Cristo? Dije: así, reconózcalo como su Señor y todo eso. Y lo hizo, y se levanta y me dice: ¿cuándo son los cultos en su iglesia? El domingo. ¿A qué horas? A las 10, ahí voy a estar. Nunca faltó, lo puedo decir, nunca faltó y nunca llegó tarde al culto. Y llevó a su esposa, llevó a sus hijos, llevó a muchos de ellos después. Una transformación radical en una persona. Hermanos, no es la pauta, pero ¿qué poder tiene la voz del Señor? Fue el acto más impactante y transformador en la vida de una persona, en la vida de este Saulo. En Hechos 22:6 dice que en aquel evento aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco,
a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Está testificando lo que le pasó, lo está contando. Y era mediodía y lo rodeó una luz del cielo. Ahora dice que esa luz del cielo era mayor que la misma luz del sol. En capítulo 26, versículo 13 dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Fue un evento impactante en la vida de Saulo. Así que estaba aterrorizado por la luz celestial. La reacción de Saulo fue simplemente caerse en tierra. Cayó a tierra. Casi siempre hemos aludido que Saulo se cayó de un caballo, el que montaba, pero en realidad en ninguno de los relatos, 3 relatos que da el apóstol Pablo de su conversión, en ninguno nos dice que él iba en caballo, o que estaba en un caballo, o que se cayó de un caballo. Pero bueno, cayó a tierra totalmente, entendiendo en una completa sumisión a Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y se humilló, se tiró a tierra. Un hombre altivo, un hombre orgulloso, un hombre que tenía todas las credenciales mayores de todo de su tiempo, se tiró a tierra diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Qué transformación radical en la vida de este hombre. Ese es el poder del evangelio, hermano, la transformación de la vida de un hombre que ha pasado de muerte a vida, pero también la vida aquí en la tierra es transformada. Es transformada nuestra vida. Y qué bendición es eso, hermanos. Qué bendición es para tu propia vida, porque piensa lo que era tu vida anteriormente, piensa lo que pudiste haber hecho, piensa lo que pudo haber sido tu vida, y ahora estás aquí sentado cantando santo, 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 cuando antes, ¿qué hacías en estas fechas, en este tiempo, en estos días? ¿No es maravilloso, hermanos? Hermanos, ¿no es maravilloso el poder transformador? Qué bendición. El poder del evangelio que transforma. Así que la voz de Dios fue determinante para la conversión de Saulo. Los rabinos de la época de Saulo creían que Dios ya no hablaba directamente al hombre. Ellos sabían que ya Dios no hablaba así, como lo hizo en los días de los profetas. Pero ahora Saulo escuchó la voz del Señor llamándole: Saulo, Saulo. Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, un énfasis, como por ejemplo expresar una recriminación por no establecer prioridades en nuestra vida espirituales, como cuando le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada estás en tantas cosas. Dios puede llamarnos así y decirnos de esta manera un domingo en la mañana cuando te quieres quedar en casa y decir el nombre, tu nombre, y recriminarte porque no estás estableciendo prioridades espirituales. O bien también Cristo utilizaba esta misma expresión para manifestar tristeza y lamento, como cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén. Así que podía pronunciar enojo, reprensión, tristeza, pero aquí pronuncia: Saulo, Saulo. Y quizás es la voz y la repetición de un nombre más maravillosa que puedes entender, porque esa voz, esa pronunciación es el llamamiento a la salvación. Dios llamando a Saulo a la salvación. Saulo, Saulo. El precioso llamado de Dios a una persona perdida, que cuando tú y yo predispuestamente decimos: ¿para qué hablarle? ¿Para qué decirles? Y cuando vences esa predisposición y le hablas, y de pronto Dios dice o dijo: Víctor, Víctor, o Marco, Marco, o Jesús, Jesús. Un llamamiento a la salvación. Un llamamiento a la salvación. El precioso llamado de Dios a una persona perdida. Qué maravilloso, hermanos, ese llamado que alguna vez lo escuchamos y simplemente acudimos de manera tan dócil al pastor de nuestras almas. Como decía un escritor, este llamado es un llamado voluptuoso, atractivo, al cual no te puedes resistir. Ese es el llamado irresistible de la voz del Señor a la salvación. Cristo dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. No podemos resistir la voz del Señor. Esa voz irresistible a la salvación. Ahora bien, hermanos, sin concluir la explicación de este evento tan trascendente en la vida de Pablo, diré que fue esa voz del Señor que lo llamó y que transformó la vida de Saulo, el perseguidor de cristianos, y que lo convirtió para que fuera Pablo el gran misionero que llevó el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido. Como él mismo lo dice en Romanos 15:19, dice: con potencia de señales y prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es que un hombre persecutor de la iglesia, orgulloso y malvado de corazón, sangriento, ahora es transformado en un hombre totalmente diferente, hermanos? Es el poder de la voz del Señor. Es la voz del Señor, su palabra transformadora. Ahora bien, hermanos, Dios ya no habla de manera audible para salvar a los hombres. Ya no lo hace. Ahora Dios habla por su palabra. Y es su palabra el mensaje del poder transformador de la vida de una persona. Y Dios soberanamente ha decidido no hablar más a los hombres audiblemente, sino que hablar solamente por medio de su palabra. Dice en Juan 17:14 y 20: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No sus palabras, sino las palabras que el Señor le dio. Dios siempre ha salvado a los hombres mediante el llamado que hace a través de su palabra. En ocasiones muy específicas lo hizo audiblemente, como en el caso de Saulo. Otras veces lo hizo a través de profetas. Pero hoy, hermanos, hoy en este tiempo lo hace a través de su palabra predicada, a través de la palabra pronunciada, a través de la palabra compartida. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, le plujo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Su palabra, hermano, la palabra del Señor es perfecta, que tiene la capacidad no solamente de llegar a nuestra mente y capturarla y ganarla, sino también capturar nuestra alma y ganar nuestra alma. El Salmo 19:7 dice, y culminamos todos leyendo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová que hace sabio al sencillo. Qué tremendo, hermano. La ley de Jehová es perfecta. Tan perfecta es que convierte el alma. Convierte el alma. Nosotros no ganamos las almas haciéndolos adeptos nuestros, con argumentos o con historias tristes o melancólicas. No. Queremos predicar el glorioso evangelio de Cristo y compartirlo, porque es lo único que puede transformar la vida de una persona. Su palabra es perfecta, que convierte el alma. Vamos a orar, por favor. Padre, queremos suplicarte en esta mañana que nos perdones, Señor, por mantener una predisposición mental y a veces hasta sentimental, Señor, hacia las personas. Y por lo cual, Señor, somos culpables de no hablarles a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente con la que convivimos a diario, Señor. Porque tenemos una predisposición a que esas personas se puedan convertir. Pero te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que nos permitas ver ese milagro de conversión, esa transformación de la vida de las personas.
Ayúdanos, Padre, a verlo, a observarlo. Porque si Saulo de Tarso fue transformado a un hombre radicalmente diferente, también, Señor, lo pueden ser muchas de las personas que conocemos. Ayúdanos, Señor, a observar y a experimentar y a gozarnos cómo es que algunas personas pueden ser transformadas por el mensaje evangélico. Ayúdanos, Señor. No nos dejes, Señor, estar tranquilos. Inquieta nuestra alma, inquieta nuestro espíritu de tal manera, Señor, que podamos estar expectantes de lo que tú puedes hacer en aquellas personas de las cuales decimos o pensamos que nunca podrían convertirse. Perdónanos, Dios, por eso, pero danos la bendición de observar ese milagro transformador que hace tu evangelio. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.